Hola, hola, soy Ricardo Vázquez y te doy la bienvenida a este podcast, Conversando con... donde hablaremos de todo tipo de temas, tales como relaciones, amigos, experiencias de vida, testimonios, matrimonio, noviazgo y mucho más, que sé que alguna vez has escuchado sobre todo esto, pero te garantizo que nunca lo has oído como aquí lo harás. Conversamos sin guión, sin preguntas planeadas, hasta sin pensar en el tiempo de grabación, porque lo que pretendo es hablar de la forma más normal posible y que todo fluya naturalmente, como si estuvieras aquí conversando con nosotros. Así que sin más preámbulo, comenzamos este episodio en 3, 2, 1, ya. Hola, ¿qué tal? Aquí con mi estimado ingeniero Dani González. Bueno, ahí está haciendo ya publicidad también. Es importante aprovechar cada minuto. Cada minuto para agrandar el nombre. Que no, la verdad ya lo tiene grande. Ya gracias a Dios el renombre. Gloria a Dios. Es grande. Y de hecho, hagamos publicidad. Ahí me diseñó la casa, ¿verdad? Hace 5 años atrás, 6 años atrás. Y la verdad esa casa estoy muy contento. La verdad, usted sabe que me dijo el constructora, para entrar ya en materia, me dice: cuando tiemble, métase a la casa, no se salga. Eso me dijo don Armando, no se salga, es más, meta a los vecinos. Y yo, ¿de verdad, Armando? Y sí, de verdad. Y no, es cierto, la casa, gracias a Dios, quedó muy bien. Pero bueno, sin más preámbulo, presentamos ingeniero Dani González, pastor de Casa de Pan y también director nacional de jóvenes de la Iglesia Cuadrangular. Un gusto tenerlo por acá. Buenos días, Ricardo. Siempre es muy agradable hablar de todo, hasta hablar de la vida, hablar de las cosas que nos pasan, de las que no son tan buenas, de las cosas buenas. Creo que inspira a la gente. Siempre hay gente que necesita escuchar. Es cierto. De lo que otros viven, ¿verdad? Y ya usted pasó por donde asustan. Tal vez. Y sigue pasando. Tal vez yo creo que faltan cosas que pasar, porque la vida nunca se deja de aprender, ¿verdad? Pero yo creo que lo que se ha caminado es suficiente para poder tener un mensaje que comunicar. Dani González. González León, ¿verdad? González León. ¿No tiene segundo nombre? Sí, Gerardo, por mi papá. Ah, Dani Gerardo, sí. Dani es oriundo de Quepo, ¿verdad? Quepeño, 100%, nacido ahí en la montaña del hospital de... en el Hospital Viejo, en digamos. El Hospital Viejo, el conocido Hospital Viejo. Ajá. ¿Podemos decir el año? Sí, modelo 1972. Ya hay que devolverse bastante a veces, sí. Así como cuando uno tiene que matricular alguna clave o meterse en algo, ¿verdad? En internet, y uno dice, ¿cuál año es el mío? Me tengo que devolver y ya veo que tengo que devolverme un buen rato para llegarle al 72, ¿verdad? 1972. ¿Sus padres también son oriundos de Quepos? Mis papás no. Mi mamá es de origen puriscaleño y mi papá él nació en Heredia, en el Monte de la Cruz de Heredia, pero se crió en el lado de la zona sur, en Cortés específicamente. Es decir, llegaron acá y los dos... Sí, se encontraron ahí. Esas cosas interesantes de la vida. Yo creo que eso es mucho de lo que, cuando volvemos al pasado, de la gente que nos precede a nosotros, no es gente nacida en Quepos. Es gente que vino de diferentes partes del país. Y yo puedo recordar, digamos, de mi papá que me contaba: mira, fulano es de Nicaragua, el otro es de Punta Arenas, mira, aquel señor que vive allá yo lo conocí en Cortés, mire, el otro es de tal lado. Entonces, cuando uno vuelve a ver hacia atrás las generaciones que están detrás, yo creo que el Quepos del 70 para atrás es gente de afuera. Es gente que no es original nacida en Quepos. No tengo exactamente datos demográficos, pero por lo que uno conoce, Quepos fue, creo que un pueblo que se llenó de gente que emigró de otros lugares y llegaron acá a trabajar por temas de trabajo, creo. Sí, y en el caso mío, mis abuelos también, es gente que no es nacida acá. Sí. Bueno, dos ya partieron, pero los que están vivos, bueno, esos también, no eran de acá. Los 4 abuelos, digamos, no eran de acá. Ya mi mamá y mi papá sí nacieron por estos lados, pero como dice y casi todas las estadísticas andan por ahí. Todo el mundo tiene detrás, todos los que hemos nacido en Quepos tenemos detrás eso en común, que nuestros papás, nuestros abuelos no fueron de acá.
Dani va a qué escuela, aquí en Quepos. Yo estuve en la escuela oficial de Quepos y luego le cambiaron el nombre. Ya cuando iba a graduarme Le cambiaron a Corea. Esperé que los coreanos me dieran un regalo, pero... Ya se había ido. Pero no sé qué pasó. Yo creo que no tenía muy buenas notas, seguramente. Y creció en un barrio acá conocido como El Tajo, ¿verdad? Sí. La verdad que fue una niñez que uno no la vuelve a vivir, pero que también la recuerda con mucha añoranza. ¿Qué detallillos hay ahí de esas experiencias? Del Tajo. Muchas, la verdad que muchísimas. Una de esas cosas interesantes que se vivía antes, que hoy ya no se vive, Ajá. es que antes las fincas y todas las propiedades no tenían esas limitaciones que hay ahora. En realidad, por ejemplo, recuerdo la finca Don Rubén, que estaba ahí en El Tajo. Era una finca llena de nance, llena de guava, llena de manzana, llena de un montón de frutas. Qué fiestón, Y por supuesto, es más, no solo daba para comer, ir a agarrar unas cuantas frutas, sino que inclusive nos permitía ir a vender. ¿En serio? Entonces, de alguna manera, a mí siempre me gustó hacer plata, o sea, siempre me gustó tener algo. Y yo encontré en un árbol de mango la oportunidad de agarrar unos mangos e irlos a vender. Entonces recuerdo que había una señora en El Tajo que cortaba los mangos yo en el árbol que tenía allá atrás y le tocaba la puerta y se los vendía por la puerta del frente. Pero digamos, son esas cosas, aquellos días de camaronear, en que la quebrada no estaba contaminada. Ajá. O sea, ¿y usted metía la mano por debajo de las piedras y todo? Por supuesto, más de una vez quedó uno con una tenaza ahí prensada y el camarón quedó adentro encuevado, ¿verdad? Porque había que jalar la mano, pues esos bichos prensan y listo. El mayor miedo que me daba a mí, sinceramente, era una culebra. Ajá. ¿Verdad? Y ahora, ya, me aterra pensar que un hijo mío puede andar ahí en esa quebrada, porque yo, Dios mío, una culebra. Sí, es pero cierto. Bueno, nosotros andábamos, no sé cómo hacían nuestros papás. Camaronear, casi siempre se encuentran culebras. Sí, la verdad que muy, muy peligroso. Hacíamos pozas. Yo siempre lo he conocido como bien portado, así, pero cuéntenos una maldad chiquitilla que se haya hecho de chiquillo. Una maldad chiquitilla. Yo creo que fue una maldad que hicimos en grupo. Ajá. Sí. El lado malo. Sí, el lado malo, pero bueno, no sé. Pienso que es muy natural en la niñez. Uh-huh. Y en esa preadolescencia y adolescencia. Porque sí recuerdo que cuando teníamos como unos tal vez 11 años por ahí, el que es hoy pastor en Heredia, el hermano Marcelino, estaba construyendo su casa. ¿Aquí en Quepos? Sí, claro. Ajá. Y cuando el hermano Marcelino vea esto, posiblemente se va a acordar. Se va a acordar, pero le mandamos un caluroso saludo. Él sabe que lo amamos mucho y sabe que fue una experiencia de niñez, ¿verdad? Entonces, pues andábamos varios carajillos ahí de barrio, ¿verdad? Y alguien inventó, no sé quién fue, había una familia aquí que le llamaban los picados, ¿verdad? Entonces no sé si fue alguno de ellos o fue uno de los pilingos. Éramos varias familias que estábamos en El Tajo ahí y descubrió que había cal antes para repellar las paredes. Uh-huh. No solamente se aplicaba el repello tradicional, sino se llamaba el famoso encalado. Uh-huh. Eso era la cal que se metía en un estañón y se dejaba ahí en agua y se dejaba varios días, lo que llaman ellos cocinándose o pudriéndose, ¿verdad? O curándose. Entonces, eso se vuelve como una masa, como agarrar masa rica, echarle agua y eran unas pelotas y empezamos a hacer una guerra de esas pelotas y a pringar las paredes, pero nosotros en nuestra ignorancia no sabíamos qué era, nada más lo vimos vacilón y dejamos esa casa en construcción, la dejamos empelotada. Y eso fue en una tarde, supongo, ya cuando se habían ido los constructores. Eso fue un rato, sí, fue un fin de semana, un domingo, no había nadie entonces, ¿verdad? Pero quedamos bañadititos de cal y nos fuimos a lavar ahí a la quebrada y todo lo demás. Cuando llegamos a la casa de mi tata está con una faja. Nos llevamos para allá porque don Marcelino había llegado a ver la casa. Y se encontró semejante y descubriendo, no había muchos carajillos en el barrio, era muy fácil identificar. Y sí, nos acusó a todos y
Yo pienso que son esas historias que todos cuando niños vivimos, ¿verdad? Es cierto, es cierto. Pero digamos, si recuerdo una, digamos, de esas maldades de niños, no tengo mayores maldades, sinceramente. No sé si fue un niño bueno, pero yo creo que no. Yo creo que es quizás me tocó vivir una época muy agradable, muy bonita, muy sana, una época de jugar trompo, ¿verdad? Donde gastábamos el tiempo jugando bolinchas, o de pronto tal vez, que tal vez hoy posiblemente me lleven a la cárcel, que es que aprovechamos el tiempo cazando iguanas, ¿verdad? Que era el tiempo. Entonces, fue algo que aprendimos a hacerlo como un experto, porque nos enseñaron a matarlas, a cazarlas, a perseguirlas. Híjole. Y a prepararlas y a cocinarlas. Sí, porque perseguir una iguana hay que tener talento. Sí, bueno, es muy rudo, pero aprovechamos los perros. Entonces, son de esas experiencias, digamos, que uno puede contar de la niñez de uno, ¿verdad? No recuerdo que mi niñez fuera una niñez de juegos tecnológicos. Porque no me tocó vivir, salvo Super Mario Bros. Ahí. Pero también en nuestra casa y las posibilidades de nuestros papás no eran muy amplias. Sí, porque vos contás de lo poco que sé, porque, bueno, gran parte de lo que estás diciendo, aunque tengo muchos años de conocerlo, no lo conocía. Una de las cosas que sí he escuchado es que en su casa, la historia de la cocina. Era una cocina de ¿cómo se llama? De anafre. Ah, exacto. Sí, bueno, es que yo creo que hay una Costa Rica antes de los 80 y una Costa Rica después de los 80, ¿verdad? Y esa Costa Rica antes de los 80, a quienes nos tocó nacer y vivir, creo que agarramos una colita de la Costa Rica de campo, ¿verdad? Ajá. Y yo tuve la dicha de aprender a cocinar en anafre, estar soplando el bendito carbón, de prender con plástico, y a veces me hace gracia porque cuando se quiere hacer una fogata, cuando se quiere hacer una fogata o cuando se quiere hacer una parrilla, hay gente que le cuesta un montón prender el carbón o prender la parrilla. Y uno aprendió tantas mañas. Llamen a Dani González. No, que me llamen a mí. Les doy un curso ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hoy día venden la chispa. Y entonces todo el mundo, compra la chispa, ¿verdad? Pero es que aprendimos tantos trucos, ¿verdad? Yo me acuerdo que uno agarraba un pedazo de leña y agarraba el machete y empezaba a sacarle unos pedacitos como unas cascaritas a la madera, ¿verdad? Las ponía debajo y luego ponía el carbón encima y lo prendía, ¿verdad? Era el tiempo del canfín también, ¿verdad? No teníamos lámparas, o sea... no había corriente eléctrica. No teníamos corriente eléctrica. Y ahí estamos hablando del Tajo, o sea, pareciera que estamos hablando allá por la Gallega para adentro, estamos hablando, de Parimina para adentro, ¿no? Era Quinquepos. A 2 minutos del centro. Sí, era Quinquepos. Entonces... fue un tiempo en el que yo se lo he contado varias veces a muchos muchachos en charlas, de que cuando llegó la refrigeradora a mi casa era como una nave espacial. Era una cosa impresionante porque, o sea, imagínense, o sea, eran tiempos en que no se podía tener carne en la casa. Porque se jodía. Porque se jodía, ¿verdad? Eran tiempos en donde hoy día uno come pan fresco. Pero yo me acuerdo que el pan antes estaba guindando allá y uno agarraba pan de 4 o 5 días y sabía riquísimo, porque yo no sé qué tenía el pan de antes, pero sabía riquísimo. Usted llegaba, yo no sé si usted lo hizo, en algún momento le gusta hacerlo, pero usted agarraba el pan, le echaba mantequilla y lo ponía ahí en el fueguillo y lo calentaba y se lo comía. Usted dice, qué rico que sabe, ¿verdad? Todavía mi esposa le gusta mucho hacerlo a mi hijo. ¿Verdad? Pero yo no sé si el pan de hoy día se podrá hacer así. Bueno. Yo creo que el pan de hoy en día con 3 días ya puede jugar bate. No, pero vamos a hacerle promoción al pan ahí de Dulcemente, ahí donde está nuestro amigo Roberto, porque ese pan sí es calidad, se lo recomiendo. Ese sí dura varios días. Lo he probado. Entre más días, más rico sabe. Hijo de Dios. Es decir, no se ocupa hacer budín, el pan sabe bien con varios días. Porque normalmente un pan con varios días lo que hacen la gente es hacer budín. Sí. Pero ese no sirve para budín. No, ese no sirve ni para budín. Dani, entonces, 76 me dijo, nace. 72. Cursa su parte escolar, digamos, en la escuela hoy conocida como República de Corea. Correcto, Quepo Centro. ¿Vos conocés de Cristo siendo niño o en adolescencia ya? Yo
Yo digo que tuve la fortuna, la dicha de cursar en la escuela y recibir religión. Ajá. Es algo muy interesante y quizás podría malentenderse, ¿verdad? Yo lo recibí también. ¿Verdad? Podría malentenderse, pero yo creo que fue una experiencia muy bonita aquella época donde llegaban las monjas católicas y ellas impartían... Ah, bueno, en ese entonces eran monjas. Sí, eran las monjas que venían e impartían religión. No, en mi caso fue maestro. No eran maestros, sino que llegaban monjas. Pero fue muy interesante porque mi mamá se crió también ahí dentro de la casa de las monjas que había en Quepos, de la quebrada, en la parte de arriba, una casona que había, no sé si vos la conociste. ¿Detrás de la iglesia, no? Sí, detrás de la iglesia católica, cruzando un puentecillo que había detrás de la cancha. Y mi mamá tuvo la oportunidad ahí de aprender a coser, a bordar, a hacer muchas cosas. Ya después de ahí, mi mamá se enferma. Nosotros estábamos muy pequeños, pero mi mamá tiene unos cuadros de enfermedad que creo que fue la puerta que Dios usó para que todos llegáramos a Cristo, que es cuando mi mamá tomaba muchas pastillas porque tenía problemas con los nervios y estaba muy afectada de salud. Y en ese tiempo empezó una explosión en los años 70, a finales de los años 70, de Cristo sana y salva y viene, empezaron las campañas de sanidad divina cuando empezaron a hacer el boom en Costa Rica. Y en esos años empezaron a llegar esas campañas aquí. Yo recuerdo de 6, 7 años, aquellas campañas que eran puro fuego y te hablaban de que Cristo viene y mucha sanidad divina. Mi mamá en una de esas noches le creyó a Dios, se convirtió a Cristo y llegó a la casa y le dijo a mi papá: yo no vuelvo a tomarme estas pastillas nunca más. Y mi papá dice que le dice: ¿Cómo se le ocurre? Digo: guarde, tiene que tomar. No, dice: Cristo me sanó. Y vieras que de esa vez mami cambió completamente. Y a raíz de eso es que yo solo hice la primera comunión en la iglesia católica con una hermana con una señora que hoy es cristiana, que en aquel momento era maestra de catecismo en la iglesia ahí en Quepos, en la iglesia católica. Entonces, a través de mi mamá, ya como a partir de los 9 años y medio, 10, que es cuando se hace el catecismo, tercero de la escuela más o menos, ya después de ahí ya empezó a llevarnos a la iglesia. Y ahí comenzó nuestra aventura con Cristo y ahí para allá todo lo que... Hasta la fecha. Todo lo que hemos caminado hasta hoy. Wow. De hecho, ahí en el Tajo, me imagino que por ese tiempo se hizo una iglesia. En el Tajo hubieron dos. Primero, ahí estuvo, no sé si primero que la cuadrangular, pero también estuvo la Asamblea de Dios, donde hay ahorita una casa habitación. Está lo que es la caseta del AIA, el agua. Antes, como 2 casas antes, hay una iglesia, Asamblea de Dios, que estuvo muy bonita, muy floreciente. Y muchos cuadrangulares también íbamos ahí. Y después llegó la cuadrangular, digamos. Y luego también sí, ya se estableció un señor que era dueño de casi todo eso ahí, llamado Noé Castro, que en paz descanse. Él donó un pedazo y ahí se estableció un campo blanco y ahí fue un tiempo muy bonito. Yo conozco donde fue esa iglesia. Sí. Nunca llegué a entrar, pero sí conozco la ubicación. Luego de esa etapa, bueno, entras al colegio, al Liceo de Quepos. Correcto. Cuando eso ya estaba donde está ahorita. Cuando eso ya estaba ahí. Sí, yo solo del colegio viejo solo conocí, creo que lo mismo que usted posiblemente tiene que haber conocido, que son las instalaciones que todavía estaban enteronas, que ya las desarmaron después, ¿verdad? Sí. Pero sí, ya, porque el colegio viejo empezó en los años 60, pero ya yo no había nacido, ¿verdad? Entonces, sí me tocó la dicha de estar en el colegio nuevo. ¿Y qué iba, Zapata? ¿De aquí a qué, pues? Primero iba en bus. Sí, no me acuerdo si era una peseta o lo que uno llamaba 6 reales en aquel tiempo, que eran 3 pesetas, ¿verdad? Lo que se pagaba. Pero ya después un señor ahí me regaló una bicicleta que el aro parecía, no, sí, está mi amor. Bueno, llegaba al cole. Pero llegaba. Sí, no, pero llegaba. La verdad que me sentía muy afortunado. La verdad era un pedazo de bicicleta, ¿verdad? ¿Y cómo le entra? Bueno,
va llegando la etapa final del cole, supongo que en esa etapa o tal vez antes le entra la espinita por la carrera que usted cursa años después. ¿En qué momento quiere estudiar eso? Yo creo que hoy día, creo que hoy día hay chicos muy determinados en lo que quieren ser. Vieras que yo no estaba muy claro, sinceramente, así como si usted me pregunta que en primero el colegio ya tenía claro qué quería hacer, vieras que no, porque en realidad fue un asunto más progresivo. Toda mi época colegial prácticamente fue empezar de abajo y empezar a subir a nivel académico. Me tocó todos esos veranos, los aprovechaba para trabajar en construcción e irme de peón. Entonces, un profesor del colegio, que nunca me dio clases a mí, pero sé que es un profesor muy, muy conocido en Quepos, fue un profesor muy conocido llamado don Jesús Díaz, creo que en paz descanse también. Mi cuñado, al que yo le ayudaba como peón, él era maestro de obras, me llevó a hacer una famosa chambita a la casa de ese señor. Y vieras que ese señor, aparte de ser profesor de matemática, era dibujante. Y me llamó tanto la atención en una yo llegué y me arrimé, ¿verdad? Como con ese misterio de ver a ese señor allá adentro, ¿verdad? Con ese misterio como cuando usted ve a una persona que es un artista que está pintando y está concentrado, ¿verdad? Esa imagen, y usted dice, no lo voy a desconcentrar. Yo estoy ahí como peón, imagínate vos, todo sucio, y me asomo por la puerta y veo a ese señor en una mesa de dibujo de madera, el estilo antiguo, dibujando a mano y todo lo demás con el escalímetro. Y no sé, yo digo que ahí fue donde nació esa pasión por decir, ¿cómo me gustaría hacer lo que ese señor hace? Entonces, no fue sino hasta que llegué más bien a quinto del colegio, donde ya primero creo que ya me había casado con las buenas notas, con el esfuerzo, con el sacrificio, con el estudio. Y estando en quinto año hicieron una reunión en el salón de la biblioteca. Doña Lesbia, que era en aquel momento la bibliotecaria, la esposa de don Yello, que en paz descanse también. Y entonces trajeron varios empresarios de Quepos y nos reunieron al quinto grado. Y en algún momento nos preguntaron, ¿usted qué quiere ser? En quinto año. ¿Y usted qué quiere ser? ¿Usted qué quiere ser? ¿Usted qué quiere ser? Y yo en ese momento dije que quería ser topógrafo. Ingeniero topógrafo, ¿verdad? Pero no lo tenía pensado. Fue que nos agarraron contra las puertas y yo quiero ser ingeniero topógrafo, ¿verdad? Me gustaría. No sabía ni qué era esa cosa. Pero bueno, la cosa fue que eso sembró otra semillita en mí y me fui a investigar qué era eso. Entonces me fui a preguntarle a un profesor de educación física de un señor que no era de Quepos y le pregunté, profe, una pregunta, ¿dónde estudió usted? Me dice, yo estudié en la UNA. Digo, ¿de veras? Y vieras que, no sé, aquel día que estuvimos en una reunión por ahí, a mí me nació decir que yo quiero estudiar topografía. Entonces me dice, sí, me dice, la Universidad Nacional ahí hay, me dice, pero hay otras universidades también, ¿verdad? Entonces me dice, aquí al colegio van a venir otras universidades a dar unas charlas y todo lo demás, y de veras, entonces ahí fue cuando ya nos informaron que venía el TEC, que venía la UCR, que venía la UNA, y luego vinieron los exámenes, y al final me terminé decidiendo por ir al TEC. Al TEC. Cartago. Sí, al frío. Un quepeño en el frío. Duro era salir de Quepos en esa época. Pues sí, digamos, sí, porque yo no fui el niño aquel que fue muy despegado de la familia, o sea, siempre fui muy cercano a la casa. Tampoco es que uno tenía los recursos que hoy tiene como para decir, ya conozco Cartago, ya estoy por aquí. Por ejemplo, digamos, una de las cosas que yo hago, que me encanta muchísimo hacer y que hace como 4 días, ¿cuándo fue? El sábado y domingo. El sábado estuve en Cartago, este sábado que pasó, y estuve en el TEC. Porque me gusta siempre dar una vuelta porque extraño ese lugar. Es que la universidad, el TEC y posiblemente el que va a la UCR y el que ama su universidad, uno siente que deja algo ahí, ¿verdad? Y son 4 o 5 años que uno sabe que uno, cada recorrido que uno hace, hay algo de uno ahí, hay una huella. ¿Usted vivía ahí? Sí, por supuesto. Bueno, tuve dos
2 episodios. Ajá. Uno viviendo ahí y luego me trasladé también a San José, donde una tía que amo muchísimo y que le mando saludos también, que me acogió como hijo, ¿verdad? Porque ahí tenía 2 primos. Y entonces, casualmente, por esa ausencia de familia en Cartago me sentía muy solo, ¿verdad? Tenía compañeros, me dieron la posibilidad por buenas calificaciones de estar en residencia estudiantil. Pero el lugar era muy frío, o sea, el edificio muy bonito y yo tenía 2 compañeros más en la misma habitación y me llevaba muy bien con Harman y con Royden, nos llevábamos súper, pero yo me sentía muy solo, a mí me hacía falta la familia. Entonces donde mi tía me sentía, claro, del TEC me levantaba a residencias estudiantiles y en 2 minutos estaba ahí. Pero al haberme ido a San José, significaba agarrar 3 buses diarios para allá y 3 buses para atrás. Entonces, creo que fue... ¿Quisiste desistir en algún momento? Yo creo que sí, yo creo que muchas veces. Yo creo que el que ha ido a la universidad, yo recuerdo que en la universidad nos dijeron esto, el universitario vive 3 etapas. La primera, que es la etapa de emoción, qué chiva, wow, esto no hay en qué, pues mire las zonas verdes, mire el gimnasio que hay. Y aún no hay. Piscina y aún no hay, ¿verdad? Piscina y bueno, las oportunidades deportivas, todo lo que hay, ¿verdad? Y entonces, esa emoción la vive, sobre todo, principalmente el que va de zonas rurales. Y el TEC en aquel momento era una universidad que captaba mucha gente de zonas rurales. Y después, el segundo episodio que se vive es a media carrera, que ahí es donde uno tiene ganas de devolverse, ¿verdad? Cuando yo salía de Quepos aquí y empezaba a ese bus a moverse a San José y veía yo que el sol del verano se quedaba atrás, no, le entraba una nostalgia que yo quería bajarme en Parrita, y si no en Parrita, en Jacó, en algún lado quería bajarme, ¿verdad? Pero bueno, se pasa. Se pasa si usted tiene buenas compañías a la par. Sí, ¿verdad? es cierto. Porque si usted no tiene buenas compañías, usted se devuelve muy rápido. Pero hay una etapa que es la última etapa, que es cuando a usted le falta un semestre. Cuando usted dice, mira, me faltan... a ver cómo llega uno a este último semestre o a ese último cuatri, ¿verdad? Pero nosotros estamos bajo el semestre. Y entonces usualmente a usted le quedan casi siempre o 4, 5 o 6 materias para ese último semestre. Por lo general son bloques y son 5 o 6 materias. Pero es muy rudo porque son cierres de proyectos, son los cursos más bravos que hay. Entonces, yo recuerdo porque sí me acuerdo perfectamente que yo me vi en el espejo allá en San Rafael Arriba Desamparados, donde vivía con mi tía. Me volví a ver al espejo una mañana y yo me... carga. Ya casi soy ingeniero, ¿verdad? Ya casi, ¿verdad? Entonces entra como una motivación extra que uno dice, no, aquí hay que ponerle, ¿verdad? Es fácil decirlo, pero otra cosa es cuando ya empiezan los profesores a socar y a exigirte más, porque el TEC tiene eso, mucha exigencia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, recuerdo que en ese último semestre había un profesor, don Elías Rosales, excelente profesor, un hombre que inspira muchísimo, y le dijimos en aquel momento, profe, ¿por qué no pasamos el proyecto o pasamos el examen? Porque nos cayeron muchas cosas en este fin de semestre y todo está pegado. Y entonces esperábamos como que él nos dijera, bueno, sí, por lo menos pasémoslo un día para otro, hagamos algo. Pero no, ¿sabe qué nos dijo? Richard nos dice, una pregunta, dice, ¿qué hacen ustedes entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana? Y dice, no me diga que ustedes se acuestan a dormir en estos días, fíjate. ¿En serio? Qué grosero. Sí, claro. Entonces ahí es donde uno entiende el concepto de palmadas, ¿verdad? Que ya se vivía, pero la vivía uno en el año, algunas, pero es que esa fue una semana de no dormir, 3 días seguidos no dormir, así legalmente no dormir, era pasar con café toda la madrugada, con los compas, porque ya uno se motiva mucho. Habían compañeros que vivían ahí en Cartago, entonces yo sí me iba a quedar algunas veces, no eran casas de lujo, eran casitas muy humildes, pero ahí nos íbamos a quedar
para poder continuar proyectos, Terminar, salir. sí, avanzar. Porque Y si no, no. No, porque si no, no avanza. Entonces, por eso te digo que cuando uno puede recordar lo que es la universidad, o sea, la universidad sigue ocupando un lugar muy especial en el corazón de uno. Y cuando cada vez que yo tengo la oportunidad, 2 o 3 veces al año mínimo, yo paso por ahí y llevo a Daniel. Lleva a Danielito a pasear. Yo lo llevo para que él conozca. Y recuerdo que de la edad que está tu hijo, así yo llevo a Daniel al TEC. Ajá. De esa misma edad lo llevo. Daniel conoce el TEC como... Lo conoce bien, ¿Sí? lo conoce perfectamente, porque, digamos, la última vez que fuimos, estuvimos ahí sentados frente a la cancha, y le compartí de experiencia. Yo estuve en el equipo juvenil del TEC. Deserté porque me pedían mucho tiempo y no me da tiempo para venir a Quepos. Entonces había que jugar de domingo a domingo. Y dije yo, no, esta no es para mí, no puedo ver a la novia. No. En ese entonces ya sí, claro, noviaba con Dayanara. Sí, claro, ya yo estaba con Dayanara. Y entonces era o la novia o el fútbol. Y obviamente sacrifiqué el fútbol. Pero bueno, rompí una promesa porque cuando teníamos 11, 12 años por ahí en el Tajo, con unos amiguillos, habíamos hecho una promesa. Según nosotros, ¿verdad? Éramos muy buenos jugando fútbol. Ajá. Entonces, habíamos hecho una promesa de ver quién llegaba primero a primera división. Y yo llegué al TEC y yo recordaba eso. Y yo estaba entrenando y estaba ahí en ese juvenil pensando en eso. Pero rompí la promesa. Dije yo, no, aquí voy a tener que romperla, porque es que si no, no venía Quepos. Y Quepos significaba para mí 2 cosas muy importantes. En realidad 3. Uno, el concepto de familia, ¿verdad? 2, mi novia. Pero 3 también, el venir a servir a la iglesia. En ese entonces estabas en la central, ¿en qué? Pues en la cuadrangular. Estábamos en la cuadrangular central. Y para mí fue muy fuerte tener que salir cuando es la etapa en la que uno tal vez está como joven, ya ubicado, por así decirlo. Es decir, ya estaba en el grupo de música, ¿verdad? Ya sabía tocar un instrumento, ya dirigías el culto. Por supuesto, ya me tenían ahí, ya estaba en una posición de ministrar, de inspirar a la gente, que siempre me ha gustado de inspirar a la gente, porque siempre he creído que la gente en su gran mayoría llega a la iglesia y llega porque necesita algo. No necesariamente, a veces es porque está muy clara de que la iglesia se llega a adorar a Dios, casi, tal vez no tengo estadísticas, pero mucha de la gente cuando llega a la iglesia llega por una necesidad. Entonces yo siempre he crecido con eso, que lo que yo puedo hacer desde el altar es inspirar a la gente y ayudarle a la gente a acercarse a Dios a través de la alabanza y la oración. Y en ese momento justo entra la universidad. Y ni siquiera es aquí, sino que hay que irse. Sí, largo de qué, pues. ¿Verdad? Entonces, en aquel tiempo, el pastor Bolívar siempre me dio la oportunidad de que cuando viniera a San José, gracias a Dios no fue ese tipo pastor posiblemente hoy día en la línea que llevan algunas iglesias no podría acercarme, sí, ¿verdad? A ministrar. Sencillamente llego como visita, pero no siempre me dieron la confianza, siempre creyeron en mí. Yo me esforcé siempre por guardarme para Dios donde quiera que estuviera, y aún lo sigo haciendo, pero en aquel tiempo habían pastores también que por alguna u otra razón tenían sus dudas, ¿y qué estará haciendo por allá? ¿Y cómo lo voy a subir al altar? ¿Verdad? Entonces, no, gracias a Dios, yo creo que Dios, como dijo una futbolista que escuché un día eso, hay algunos que nacemos como con una estrellita, dice, ¿verdad? Yo creo que Dios me ha amado mucho, ha sido demasiado bueno conmigo y siempre me ha puesto en gracia. Sí, eso siempre lo he visto. Wow, es que es una historia de día y no hemos terminado muy curiosa, muy curiosa y de verdad, como dice usted, de verdad que sí nació con una estrellita. Independientemente de todo lo que ha pasado, se han abierto las puertas necesarias para seguir avanzando y tal vez no se han cumplido todas las metas o todos los sueños que tiene en mente, pero sí sé que la gran mayoría se han ido cumpliendo. Sí se van cumpliendo. Yo creo que cuando yo recuerdo, no sé si te acuerdas y no sé si el Liceo Quepos todavía lo tiene, el CTP,
pero el escudo. Que dice persevera y vencerás. Persevera y vencerás. Sí, todavía yo creo que es uno de los mejores mensajes que hay en los colegios de todo Costa Rica. Me parece que es uno de los mejores. Corto y conciso. Corto, conciso, y es un mensaje muy, muy certero y muy profundo, porque la perseverancia lleva al éxito. No dice que no vas a fracasar en algo, no dice que no te va a pasar nada, que todo va a ser bueno, ¿verdad? Porque la vida nos ha golpeado, la vida nos lleva y nos acorrala, pero claro, es para formar, para sacar de nosotros lo mejor, para formar carácter, y yo creo que eso es lo que nos hace fuertes para ir conquistando lo que queremos conquistar. Terminas el TEC, te gradúas. Se acaba el TEC. Se acaba el TEC. Me acuerdo. ¿Año qué? 90, 90 96. 96 tenía 7 años yo. Imagínense, estaba aquí en la escuela. Estaba entrando a la escuela. Te quedas en San José un tiempo, tengo entendido, ¿verdad? Sí, te correcto. Quedas, como puliéndote, digamos, ya en la carrera. Bueno, sí, porque es que en Quepos pasa como algunas carreras muy nuevas que existen hoy en el país. Por ejemplo, hay una de esas carreras que se llama mecatrónica. Que en Quepos no hay. Y usted viene a Quepos, un muchacho hoy día viene a Quepos y dice, mira, yo soy graduado en mecatrónica. ¿Y eso qué? De hecho, no sé qué es. ¿Verdad? Entonces, aquí para eso no hay trabajo. ¿Verdad? Entonces, en aquel tiempo, si bien es cierto, la construcción en Quepos estaba comenzando a florecer y la construcción ha existido toda la vida, ¿verdad? Pero como si la carrera profesional, ¿quién iba a pagar un profesional? ¿Quién iba a pagar aquí, verdad? Sí. Y si imagínense que yo recuerdo que yo vine y lo que se me ocurrió fue en algún momento ponerme en contacto con un señor que era dibujante aquí en Quepos. Y yo le dije a él, mira, yo estoy a los servicios, yo puedo dibujar y en lo que te pueda ayudar con mucho gusto. Pero fue lo más cercano que pude así estar de la oportunidad de ejercer esto aquí. Entonces lo que hice fue quedarme en San José. ¿Cuánto tiempo se quedó? En San José estuvimos del 96 al 2002. Fue bastante. Todavía quedamos trabajando, sí. ¿Te casaste y me casé, te fueron o se casó aquí? No, nos casamos. Dayi se quedó por aquí un año todavía, viajando yo todas las semanas, ¿verdad? Y luego nos fuimos para San José. Ella estuvo un tiempo viviendo con usted en San José. Sí, claro, estuvimos varios años allá, hasta el 2002 que nos vinimos. Nos casamos en el 98 y en el 2002, 99 se fue y hasta en 3 años. 3 años estuvimos por allá. Bueno, y llegan a Quepos ya, en ese entonces, y ya se le pagaba un poquito mejor al profesional, supongo, y ya había más oportunidad laboral y todo. Yo me vine de Quepos aprovechando una oportunidad de emprender. Sí, no me vine con una empresa, porque en realidad las empresas constructoras fuertes que pueden sostener profesionales están en San José y siguen estando en San José, la verdad. Las que vienen aquí a la zona del Pacífico vienen con proyectos muy específicos, pero por lo general traen profesionales. Pero sí, yo tuve la oportunidad de trabajar en 2 empresas en San José. Una que se dedicaba a nivel a obra social. Eran proyectos en aquel momento, casas de 2 millones de colones, 2 millones y medio, 2 millones 800, ¿verdad? Y luego me tocó trabajar en otra empresa que sí era una empresa de clase media hacia arriba. Entonces, eso creo que me dio es decir, la práctica o esa base para llegar y decir, bueno, yo creo que ya puse en práctica los conocimientos básicos. En construcción hay diferentes cosas que uno puede hacer o ejercer. En la carrera uno estudia mucho, pero al final uno se va acomodando en algo. Pues a mí me tocó de todo, desde presupuesto, desde dirigir en campo, desde administración de proyectos. Me tocó de todo eso, de hacer diseño. Siempre me ha gustado el diseño. No soy arquitecto, la gente me confunde muchísimo, la gente cree que yo soy arquitecto, pero yo no soy arquitecto, pero me gusta muchísimo la arquitectura, y en el pasar de los años una de las cosas que he hecho es diseñar.
¿verdad? Y entonces eso es algo que tal vez la gente no lo tiene claro, porque en Costa Rica mucha gente no tiene claro, y la gente cree que el arquitecto hace lo mismo que el ingeniero, y en esencia somos diferentes, aunque en la práctica nos juntamos, trabajamos y creamos al final proyectos en común, y muchas veces hay arquitectos que desarrollan cualidades y hacen más de construcción que de arquitectura, y hay otros ingenieros que muchas veces hacen más de arquitectura que de construcción, porque en el camino usted se va enamorando de diferentes áreas de las carreras o de otras cosas en la vida. Yo creo que en la vida hay que aprender a ser polifacético, multifuncional, ¿verdad? No, por lo menos así soy yo. A mí no me gusta encerrarme y encasillarme y solo esto aprendí en la vida y esto hago. No, yo estoy listo para emprender más cosas. Y una de esas cosas fue un finlandés que conocí un día, un extranjero que conocí, yendo hacia Jacó, que estaba varado en media calle y no sé, tal vez en aquel tiempo no sentí miedo de parar y ver qué le pasaba. Y ocupaba ocupaba reparar la llanta del carro, pues no tenía que ir a San José. Ese señor que conocí ahí, lo llevé a Jacó, me devolví desde Playa Hermosa a Jacó, reparamos la llanta, la trajimos. De hecho, ya estaba casado yo cuando Yanara, fue como en el 2001, más o menos, pero nosotros nos vimos en 2002. Y vieras que conociéndolo me di cuenta que trabajaba en un hotel aquí en Morel Antonio, que vino a Morel Antonio a experimentar en la vida, venía dando vueltas ahí por el mundo, ¿verdad? Y se quedó aquí. El hombre se aprovechó oportunidades que le dieron aquí y empezó a hacer contratos por construcciones, y empezó a moverse aquí en el gremio, los bienes raíces y todas esas cosas. Y entonces nos conocimos, nos presentamos, yo le dije que era ingeniero y todo lo demás, y me dice, yo te voy a llamar, dice. Una llanta. Ajá, porque tengo un proyecto. Por una llanta. Por una llanta, yo me vine para Quepos en un proyecto, en una idea que él me presentó, y dije, mira, está muy interesante. Me vine ganando más del doble de lo que ganaba en San José. Ya no estaba ganando mal en San José. Tenía una buena posición dentro de la empresa, salí con muy buenas recomendaciones. Es una empresa que aprecio muchísimo en San José, hoy le va muy bien, le sigue yendo muy bien, es una empresa muy reconocida en San José, pero en aquel momento yo vi la oportunidad de regresar a mi Quepos, ¿verdad? Que uno sueña, y yo quiero regresar a mi Quepos, yo quiero ir a construir allá, quiero ir a involucrarme allá, quiero regresar a la iglesia también, quiero ver qué hago en mi pueblo. Y bueno, tuve la oportunidad y empezamos a trabajar aquí. Y en eso hemos estado. La verdad que han sido muchos años. Sí, han sido muchos años de estar en diferentes tipos de proyectos constructivos. Entonces, qué curioso, una llanta cambió la historia, ¿no? Completamente. Qué estilo, la completamente. Dios utiliza cualquier cosa, ¿eh? Sí. Es que esas son cosas que uno no entiende. O sea, si uno viene y planea qué va a hacer en los próximos 10 años, uno dice, sí, mira, yo quisiera estar allá, pero ¿cuáles van a ser los detonantes, los mensajes en el camino? ¿Cuáles van a ser las cosas que me van a llevar ahí? Uno muchas veces no las tiene muy claras. Pero Dios mueve sabe, cualquier cosa, sí. Él sabe, Él aprovecha cualquier cosa. Bueno, ya se viene en el 2002, ya puede meterse más de lleno. Allá también iba a unas iglesias a San José, ¿verdad? Cuadrangulares, a Cartago y ya. Estuve en Oasis de Amor, que es una iglesia grande hoy en Cartago, cuando apenas comenzaba. Cuando el edificio que tienen ahorita era un sueño, ni sueño porque no existía ahí. Ni siquiera existía. Era un local que alquilaban en Cartago en un segundo piso, ahí por la línea del tren, por ahí cerca donde está la iglesia, pero era un local que alquilaban ahí. Pues siempre te mantuviste dentro de la iglesia, nunca la abandonaste. A pesar de. No podía. Yo siempre, por eso le digo, es como una estrellita que traigo ahí que me jala el de arriba y no puedo, o sea, es imposible. Entonces, mientras estuve en Cartago, estuvimos participando por ahí, estuvimos también en San José, en la iglesia Cuadrangular Central, y también estuvimos participando en la iglesia Jasper McDonald en Heredia. Sí, ahí también hubo otra época donde estuvimos. Oiga, qué curioso. Por afinidad. Por afinidad y por cosas de Dios, ¿verdad? Por cosas de Dios. En el tiempo de nuestra, creo que adolescencia y juventud aquí en Quepos,
hubo un momento en que tuvimos algunos intercambios con los jóvenes de la iglesia de la Aurora Heredia. Ajá. ¿Verdad? A través de quien es hoy el pastor Gerardo Alán, aquí en Quepos. Entonces, ya cuando nos tocó vivir esa etapa de vivir en San José y todo lo demás, el pastor Gerardo estaba ya en Heredia. Donde Jasper. Donde Jasper. Ajá. Entonces siempre hemos tenido una amistad estrecha, muy cerca, y crecimos aquí en el Tajo juntos también. Él fue en su momento un joven más de la iglesia aquí en el Cuadrangular en Quepos. Entonces esos intercambios que hubo pues crearon una relación, y entonces estuvimos un tiempo por allá también. Oiga, qué estilo. Participando. Hemos andado por más de un lado, ¿verdad? Sí. ¿No? Cuando uno vuelve a ver para atrás, uno dice, qué increíble, ¿verdad? Sí. Lo que la vida... Wow. Luego, bueno, ya te vuelves acá, todo muy bien. Y varios años después, Dios abre la puerta de director nacional de jóvenes a 2016, ¿verdad? 2017. Ya me olvidó. 2017. Finales, ¿verdad? 18, 19, 20. Sí, 2017. Finales. Sí, 2017 mediados, más bien. Ajá. 2017 mediados. Lo que pasa es que sí, se abre la pastora Amalia me abre esa oportunidad, esa posibilidad, y es comenzar a ver qué hay, ¿verdad? En realidad Costa Rica es un país pequeño y nuestra organización no es una organización tan grande. Sin embargo, hablar de Costa Rica es hablar de 7 provincias, es hablar de 7 culturas o subculturas, costumbres. Y aún así, dentro de esas subculturas hay también más todavía cultura más abajo, digamos. Exactamente. Entonces, en el proceso de todo esto, una de las cosas que he aprendido es que el mensaje, Dios es uno, el mensaje es uno. Solo hay un Señor, un Dios, un Salvador, una doctrina, no hay más. Pero sí hay muchas culturas. Y aún dentro de nuestro país, la juventud está muy influenciada por la cultura, por el entorno, por la sociedad en el que crece. Entonces fue una de las primeras cosas que empecé a notar cuando empieza uno a involucrarse, a ver qué están haciendo los jóvenes de allá, qué están haciendo los jóvenes del sur, del norte, y empieza uno a notar que aunque Dios sea uno, tienen diferentes formas de hacer las cosas, tienen diferentes formas de amar a Dios, de agradar a Dios, de sus estrategias de trabajo, y todo cambia. Entonces, creo que ese primer semestre fue un semestre para apenas comenzar a empaparnos un poco. Conocer la realidad nacional, digamos. Sí, empezar a conocer la realidad nacional, porque empezando que no sabía ni quiénes estaban a cargo de los jóvenes en cada zona, ¿verdad? En algunas zonas no había tampoco, ¿verdad? Y es como empezar a investigar, a ver qué hay. No había mucho. O sea, yo siempre he estado involucrado en el Ministerio Juvenil y por ejemplo, la época del 90, el año 2000, que fue la época de mis 18, digamos, a los 28, 30 años, fue una época donde hubo un movimiento juvenil en Costa Rica, que no solamente nos llegó a nosotros como Iglesia Cuadrangular, sino que afectó al país. En aquella época estaba un movimiento que se llamaba Fuerza Juvenil, en el cual estaba involucrado una persona que hoy se conoce mucho en Latinoamérica, que es Sixto Porras. Sixto Porras y otro joven muy emprendedor en aquel momento, eran jóvenes pastores, iniciaron un movimiento nacional. Era apellido Rosales el otro, y habían otros. Milton Rosales. Yo no sé si era Milton Rosales, sí, no recuerdo. Yo sé que era apellido Rosales, pero esa gente empezó un movimiento que hacían conciertos en la Plaza de la Cultura. Yo no volví a ver en mi vida que el movimiento juvenil en Costa Rica haga conciertos en la Plaza de la Cultura. Wow. Porque de esa época, Ricardo, sinceramente, como que el cristianismo juvenil en Costa Rica se ha escondido. Pareciera que está escondido. Y no volvió a pronunciarse. Y eso es algo que a mí me interesa muchísimo que nosotros recuperemos, que seamos un modelo, que salgamos de las 4 paredes. Entonces, cuando uno ve para atrás experiencias que uno ha vivido,
de donde uno ha salido, de donde Dios le ha permitido pasar, es lo que entonces, conociendo lo que hay a nivel de organización, uno dice, bueno, creo que este es el rumbo que hay que tomar. Entonces, en esas pocas palabras que dices, tu línea de acción, digamos, son una de las principales es no abandonar la iglesia, sino expandirnos como iglesia, al punto tal de que se note que los jóvenes de la iglesia, o por lo menos impacten más afuera de las cuatro paredes. Sí, es que casualmente, digamos, no sé qué pasó en el camino, Ajá. pero centralizamos toda actividad, la centralizamos en cuatro paredes, ¿verdad? Todo lo metimos en las cuatro paredes. Obviamente estos últimos 2 años, Ajá. y usted lo sabe, han sido años de entrenamiento juvenil, han sido años de agarrar algunos temas que han sido claves, 18 y 19, ¿verdad? Correcto, Han sido para tratar de poner en la mesa cosas en común, no tanto cuál es la ropa que hay que vestir como cristianos, no tanto cuáles son los cantos que hay que entonar en cada iglesia, porque esa no es la línea, ni será nunca mi línea, empezar a decirle a una zona en el país, mire, es que ustedes tienen que vestir de esta manera, es que los cultos de los jóvenes en Costa Rica, la iglesia cuadrangular, en todo Costa Rica, el sábado a las 6 de la tarde, todos tenemos que empezar el culto a las 6 de la tarde y tenemos que estar unidos en el mismo momento celebrando un culto. Yo creo que esa no es la intención de este director. Yo creo que la intención de este director es entrenar a los líderes juveniles para que ellos puedan desarrollar su trabajo en su zona, dirigidos por el Espíritu Santo. Cada zona tiene una necesidad, lo que hablábamos, cada zona de nuestro país tiene un lenguaje, tiene una cultura, tiene subcultura, tiene costumbres, tienes cosas que no puedes decirle a los jóvenes de la zona sur, mire, ustedes tienen que vestir como los jóvenes de San José y tienen que cantar lo que cantan los jóvenes de San José. O usted no puede decirle a la gente de San José, a los jóvenes, mira, ustedes tienen que vestir como viste la gente de Guanacaste y cantar lo que canta la gente de Guanacaste. No es eso. Pero yo sí creo que el movimiento cuadrangular en Costa Rica perdió mucho protagonismo. La iglesia cuadrangular en Costa Rica en sus orígenes tuvo mucho liderazgo, fue una iglesia líder, pionera en Costa Rica, una iglesia que conquistaba. Aquí en Quepos, las iglesias cuadrangulares que hay y las iglesias no cuadrangulares que hay en los años 80 fue porque vinieron pastores con sed de conquista. Que no se limitaron porque vinieron a pastorear una iglesita ahí en Quepos Centro, sino que dijeron, mira, vamos a abrir un campo blanco en el Cocal, plantaron una iglesia, vamos al Tajo, plantaron una iglesia, vamos a Manuel Antonio, donde estamos nosotros aquí, plantaron una iglesia, vamos a Londres, plantaron una iglesia. Pero hoy uno no ve a la juventud en esa posición, ¿verdad? Entonces yo creo que hacia donde Dios nos está dirigiendo es hacia terminar de entrenar y formar y ponernos de acuerdo para salir, porque tenemos que salir. El mensaje de Dios no se puede encerrar en 4 paredes. El mensaje tiene que salir de todas las maneras que hayan, pero necesitamos juventud apasionada, necesitamos una juventud que quiera hacer loco por Cristo. Que no le dé vergüenza, que no le dé temor, que no se siente intimidada, pero necesitamos una juventud que tenga una identidad propia. A mí me encanta muchísimo lo que dice uno de los salmos, que dice, cada generación celebrará a Dios. Cada generación. Y yo creo que a mí me tocó vivir una generación, 2 generaciones, 3 generaciones. Y disfruté mucho esa etapa de los 12 a los 20 años. Pero esta juventud que está hoy, esta generación Z que está hoy, ¿verdad? Esos millennials que están hoy, ¿qué están haciendo por Cristo? Y aún así, ¿qué les estamos modelando nosotros? Entonces yo creo que la tarea es muy grande, no solo a nivel de organización, sino que a nivel país no nos podemos esconder, tenemos que salir. Y si a nivel de organización cuadrangular nosotros podemos ser un estandarte, ser una punta de lanza, provocar cambios, provocar reforma, provocar que las cosas sucedan,
Yo creo, y que sucedan afuera, yo creo que nosotros vamos a ser los ojos de Dios y las manos de Dios aquí en la tierra, que al final eso es importante. Lo que Dios espera que nosotros accionemos, que hagamos algo. Sí, porque tener a los muchachos es que no es saludable. Lo digo porque semanalmente me toca hacerlo. Los muchachos, la mayoría de ellos no lo tomen a mal lo que voy a decir, pero venir a sentarse a la iglesia a escuchar cuesta mucho mantener un muchacho. Tiene que hacerlo, pero la mayoría de ellos quieren hacer algo, quieren estar activos. Y qué mejor forma de aprovechar ese activismo, esas ganas de trabajar, haciéndolo para Dios. Porque la mayoría de ellos les gusta estar haciendo algo. Pues si usted lo siente en una iglesia, es muy probable que en 6 meses no estén. Uno me van a tildar y me van a decir, pero ¿cómo? Entonces no tienen raíces, esto y el otro. Es sí, no. Porque yo me acuerdo que en mi época de juventud, en algún momento en la iglesia de Londres, la iglesia pasó por diversas circunstancias y en un momento dado yo me acuerdo que el único muchacho de 16, 17 años que estaba en la iglesia era yo. Y llegó un momento donde me frustré tanto que antes de abandonar la iglesia preferí ir a otra donde tenía un movimiento de muchachos. No abandoné la iglesia, sino lo que hice fue emigrar o migrar a otra, porque si yo me quedaba ahí iba a ser complicado para mí. Entonces, con los muchachos pasa similar. Si no están activos funcionando para el reino, es muy probable que no estén, es muy probable. Y lo clave en todo esto es que tengamos líderes juveniles entrenados, Ricardo. Correcto. En Costa Rica, casi todos los que hemos estado a cargo de los ministerios juveniles, hemos llegado ahí porque nos han dado la oportunidad, porque hemos dado muestras de que nos gusta trabajar con gente, pero no hemos tenido formación integral, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto es un mensaje para todos los que están trabajando con jóvenes, ¿verdad? De que hay que formarse, hay que entrenarse, hay que capacitarse. Todos los que hemos estado a cargo de una pastoral juvenil, y a mí me tocó estar 5 años como pastor de jóvenes en Quepos, llega un momento en el que uno hizo todas las actividades habidas y posibles, se leyó todos los libros, gastó todo, compra libros, yo no sé si te le ha pasado, pero bueno, es que hoy hay muchos recursos, se mete a internet y dice, bueno, tal semana hago tal dinámica, pero con propósito, sí, todo eso y llega ya los años uno dice, ¿qué más hago? ¿Verdad? Ya, ¿qué más hago? ¿Verdad? Lo que pasa es porque eso es por falta de formación. A nosotros como líderes juveniles, como pastores de jóvenes, se nos debe formar para pastorear jóvenes. Sí, no para... a veces se malinterpreta mucho también porque aprenda con los jóvenes para cuando le toque la iglesia. No, eso no es así. Y de hecho, digamos, hoy uno de los tiempos que aprovechamos en los entrenamientos que hemos hecho tiene que ver con las etapas de madurez del ser humano, ¿verdad? Y es el mismo tema con los niños, es que no es entretener niños, es que ellos están en una etapa de madurez donde hay que darles el alimento espiritual y la educación espiritual que ellos necesitan para esa etapa. Al entrar a la preadolescencia y adolescencia, también hay que darles el alimento que se necesita para esa etapa, sabiendo que el ser humano, ¿verdad? Sabiendo que el ser humano en sus diferentes etapas del desarrollo de la vida y del crecimiento de la vida, tanto físicamente como espiritualmente, como emocionalmente, como socialmente y como intelectualmente también, está en un proceso, en una etapa de desarrollo donde necesita acompañamiento. Entonces, cuando el pastor juvenil y el líder juvenil no está entrenado, que lo que está haciendo es pastoreando una persona y que tiene que entender cómo piensan esas personas que tiene en esa etapa, porque una cosa es pastorear de los 12 a los 18 años. Y otra cosa es pastorear... Etapa colegial, digamos. Etapa colegial.
Exactamente. Y otra cosa es pastorear de los 18 a los 30. Etapa universitaria y laboral, digamos. Exactamente. Entonces... Que en la universidad, hay que ser sincero, depende de la carrera que usted estudie, lo puede mover un poquito. Por supuesto, y si vives en una zona rural, tienes que irte y eso te desubica un montón. Más ¿verdad? todavía. O sea, ya no está papá que me cuida, ya no está mamá, ya no tengo el pastor de jóvenes. Es decir, aquí estoy por la libre. Y si no tienes buenas bases, un momentito estás perdido, estás haciendo cosas que no son buenas para tu vida. Pero como decís vos, la parte de acompañamiento. Porque una cosa que también he aprendido, desgraciadamente por los golpes, pero bueno, gracias a Dios, es que un líder de jóvenes, un pastor de jóvenes, un encargado de jóvenes, un presidente de jóvenes, no sé en cada iglesia cómo le llame, no es un organizador de eventos nada más. Está esa parte primordial que es la parte de acompañamiento. Pues que ellos no te vean... Puede que te vean solo una vez a la semana, pero no te vean como un organizador de actividades, sino como de verdad un pastor, alguien que te cuida, alguien que te ayuda, alguien que te corrige si es necesario. Y es algo que desgraciadamente, como le digo, lo aprendí por golpes. Sí. Pero ahí lo vamos aprendiendo. Todavía me toca aprender más, pero hemos caído en el error de, bueno, qué sé yo, el viernes, el día de la reunión de jóvenes. ¿Qué hacemos para este viernes? Y no es necesariamente eso. Es parte de, pero no es lo principal. Y tenemos que corregir eso. Sí, por supuesto, porque, a ver, la iglesia fue llamada a anunciar a Cristo, a llevar un mensaje. Buenas nuevas. ¿Sí? Entonces, el trabajo con niños es formarlos para que en su edad, a su edad, con su madurez, también ellos lleven un mensaje. Correcto. A nivel de adolescentes también, a nivel de jóvenes también. Yo creo que una de las cosas que perdemos de vista, por supuesto a veces, es que eso se trata de Jesús. Todo esto se trata de Jesús. Y si todo lo que hacemos no va enfocado a que Cristo sea exaltado, a que Cristo sea presentado, nosotros solamente estamos haciendo eventos, involucrados en actividades, pero no estamos haciendo lo que fuimos llamados a hacer, que es llevar el Evangelio, que es anunciar el Evangelio, hacerlo con cada generación, con las posibilidades que cada generación tiene, pero hay que ir ahí. Yo creo que eso es una de las cosas que debemos, creo que reenfocar y direccionar. Hay muchas cosas, por supuesto, o sea, hablar de planes juveniles y hablar de trabajos juveniles, hay muchísimo que hacer. Pero si nos enfocamos un poquito hacia afuera, hay un mundo que el mismo Jesús lo vio como ovejas sin pastor, ¿verdad? Correcto. Si nosotros en el liderazgo juvenil tenemos hambre y sed de conquista, creo que vamos a enfocar nuestros trabajos hacia ahí. Pero si nuestros trabajos están enfocados más hacia la adoración, que también a veces hay esa tendencia, cuando amamos mucho la música, nos enfocamos mucho hacia eso. Cuando amamos mucho la lectura, queremos que todo el mundo haga lo que me gusta a mí, que es leer. Pero cuando entendemos que esto se trata de Cristo y que hay un mensaje que comunicar y que yo debo de preparar y alinear todo lo que se haga para que al final el resultado sea que la gente se acerque a Cristo, yo creo que vamos a ser más objetivos y más precisos. Es cierto, sí, porque esa parte, si no adoran como yo, entonces están mal. ¿Sí? Porque suele pasar. ¿Sí? Si no leen la Biblia como yo, entonces están mal. Y no necesariamente es así, la gente tiene sus estilos. Por ejemplo, yo estoy en un plan de lectura de la Biblia, pero no la estoy leyendo, la estoy oyendo. Ahora hay aplicaciones que te leen la Biblia. ¿Qué mal cristiano soy? No sé, pero creo que encontré el método correcto para poder leer bien la Biblia. Y hay gente que tiene su estilo, es forma de buscárselo. Pero ¿cómo encontramos el estilo de la gente? Mediante las relaciones. Si no nos acercamos, si no nos damos cuenta de sus necesidades, sus fortalezas, no va a ser posible el trabajo juvenil. Porque si nos acercamos a través de solo una prédica por semana, no vamos a avanzar. No, y hay, digamos, por eso que es importante el entrenamiento. En la palabra están los pasos que hay que dar.
Y si nosotros, hay cosas muy básicas, digamos, podríamos citar que nosotros necesitamos hacer discípulos. ¿Verdad? Y solo eso es un tema aquí, dedicarnos otro día solamente a hablar qué es hacer discípulos, ¿verdad? Porque eso es algo que tal vez no está mucho dentro del plan de trabajo de los ministerios juveniles. Porque nosotros, la Biblia nos enseña que tenemos que prepararlos y enviarlos. Y hacer discípulos. Ese es nuestro llamado. Nuestro objetivo no es traerlos a la iglesia y tenerlos todo el año en eventos. Que son parte de, pero no es el fin, no puede. Nosotros tenemos que prepararlos para el servicio de Dios, para el reino de Dios. Y ahí es donde viene el tema del acompañamiento. Es decir, que yo no puedo ver, si Dios me concede tener 1000 jóvenes, yo tengo que buscar la manera de que cada joven pueda tener una atención especial. No puede estar navegando ahí como uno más del montón. Y si tengo 20, pues esos 20 yo tengo que cuidarlos de manera tal que vayan creciendo, que yo vaya notando que en ellos empiezan a haber frutos, porque si yo no veo frutos en un árbol, lo corto. ¿Para qué tener unos palos de papaya ahí que ni echándole azúcar o metiéndole un clavo, que le decían antes, métale un clavo, no sé, con la luna, que no sé qué, ¿verdad? Una cosa así. Pero el árbol que no da fruto sencillamente se corta. Es cierto. Pero nosotros tenemos mucha gente que no da frutos y desgraciadamente así ha pasado muchas veces. Tenemos muchos niños en la iglesia. Por la iglesia pasan muchos niños, la iglesia de Cristo me refiero. Por la iglesia, las iglesias en todo el país pasan muchos niños, pero hay un filtro en la adolescencia, hay un filtro en la preadolescencia y en la adolescencia, donde ahí lo que pasa es muy poquito. ¿Por qué? Eso es una gran pregunta. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Será que los maestros de niños son muy buenos y ellos sí cuidan muy bien y los que estamos involucrados en el ministerio juvenil estamos quedando en deuda? Híjole. Yo creo que es algo que debemos analizar, sinceramente. Por eso es que cuando estos últimos 2 años hemos trabajado en la pastoral juvenil, en entrenamiento, más de uno dice, qué pereza, pero ¿por qué entrenamiento otra vez? ¿Por qué no vamos a los cultos y le metemos a campañas y hacemos esto y hacemos lo otro? Todo eso es bueno. Yo no digo que no sea bueno, pero si no tenemos gente preparada en cómo dar consejería, ¿verdad? Correcto. Si no tenemos gente preparada, o sea, porque usted como pastor de jóvenes o otro, bueno, no es el caso tuyo, pero si tenemos un pastor de jóvenes que nunca fue a la universidad, entonces a él no le interesa impulsar a los jóvenes a que vayan y estudien. Y así hay muchas pastorales juveniles en el país, donde como sus pastores de jóvenes, los que están a cargo nunca fueron a la universidad, entonces no les interesa hablar de la importancia que es el estudio. Pero todos sabemos que en este tiempo o estudias o tienes que lavar platos, o estudias o tienes que volar pala, o estudias o tienes que ir a recoger coyol, o estudias o tienes que ir a ordeñar vacas. No estoy diciendo que eso es malo. No es denigrante, pero puede estar en una mejor posición. No, pero el mundo en el que hoy vivimos, sabemos que si estudias, tienes mayores posibilidades. Un poquito más de puertas. Tienes un montón de posibilidades que se te abren. ¿Verdad? Entonces, esas son cosas donde la pastoral juvenil ya no puede estar enfocada solamente en lo que a mí me gusta, en lo que a mí me parece. Es que hay que entrenarlos, hay que prepararlos, hay que acompañarlos. Porque en la medida en que nosotros tengamos líderes preparados, gente preparada, en esa misma medida vamos a tener... Sí. Y es que eso va a provocar que jóvenes... Para ir cerrando, porque hoy me lo robé, está trabajando y lo robé un ratico para hacer esto. De hecho, de aquí tiene que salir a trabajar. Si cumplimos todos esos tópicos, vamos a crear también adultos menos frustrados. Lo digo por un ejemplo, porque si un adulto tiene familia y tal vez se dedica a un tipo de estos trabajos que mencionamos, no quiere decir que son denigrantes, pero económicamente no les va a ir muy bien. Entonces va a provocar frustración a nivel familiar y son posibles parejas que van a entrar en problemas, y a nivel de iglesia tal vez vamos a perder gente por esas situaciones. Entonces, si alguien opta por tal vez prepararse un poquito más, cursos, carreras universitarias, lo que sea, va a tener una mejor estabilidad. Entonces va a ser una persona que en lugar de recibir ayuda, más bien va a ayudar a otros. Y entonces van a ser adultos
no sin problemas, pero tal vez con un poquito menos de complicaciones en su vida familiar, emocional, y en la iglesia van a rendir mejor. Sí, es que te abre posibilidades, Ricardo. El estudio abre posibilidades. Una nación estudiada es una nación que tiene muchas competencias. Una familia que estudia es una familia que tiene muchas competencias. Y si quieres dedicarte al ministerio, pues entonces tienes que estudiar lo ministerial. Si quieres dedicarte 100% al ministerio, pues tú tienes que meterte de cabeza en el ministerio y estudiar. Y no ser una persona nada más que lo que vaya saliendo, eso voy viviendo, lo que va pasando. No, porque cuando uno ve la biografía del apóstol Pablo, el apóstol Pablo fue un hombre estudiado. Por eso es el que más literatura nos dejó en el Nuevo Testamento, pero es un hombre estudiado. Ahí tenemos a Lucas también, ¿verdad? Médico, ¿verdad? Y luego vemos a Pablo enseñándole a Timoteo esas cosas buenas. Posiblemente Timoteo no tuvo la oportunidad que tuvo Pablo, pero tuvo a un Pablo que fue un catedrático, un papá, un pastor, un amigo para él que también lo formó y lo educó. Entonces yo creo que aquí hay que formar gente, hay que entrenar gente. Si no entrenamos, si no formamos, si no capacitamos, nosotros para las próximas generaciones que vienen, nosotros vamos a estar en graves problemas. Sí. Muy graves problemas. Va a haber una desconexión. Recordemos que en Israel hubo una generación que no conocía a Dios. Fue precisamente tal vez por eso, por esa desconexión, por esa... y de hecho, Dios tuvo que hacer y una generación entera no entró a la tierra prometida también. Y quiero aprovechar, Richard, de hecho, quiero aprovechar porque yo creo que lo que uno ha visto en las diferentes iglesias donde uno ha estado, donde uno ha crecido, con las diferentes experiencias que uno ha vivido de niños, con diferentes estilos pastorales, diferentes estilos de liderazgo, diferentes movimientos en los que se ha participado. Yo quiero tal vez dejarle un mensaje aquí a aquellos pastores que nos están escuchando, que nos están mirando, porque la iglesia a nivel pastoral, la iglesia no solamente es niños, o la iglesia no solamente es adultos, la iglesia también son adolescentes y también son jóvenes, ¿verdad? Y por lo que hemos vivido, yo creo que es el tiempo en el que le pongamos atención a esa etapa en la vida, ¿verdad? Cierto. Lo tildamos de que hay rebeldía, pero todos pasamos por ahí. Es cierto. ¿Verdad? Y es aquí cierto. estamos. Los tildamos de que no tienen plata, pero el Evangelio no centra su mensaje en plata, no ese es el punto. El punto mío es que cuando estamos planeando trabajar con la iglesia local, que es otro tema muy amplio, pero cuando estamos planeando, yo creo que hay que conectar generaciones. Y eso es lo que yo quisiera dejarle este mensaje a los pastores que están escuchando esto. Y si usted es un líder juvenil, que usted pueda llevar este mensaje. No podemos seguir trabajando los ministerios de niños, los ministerios de jóvenes, adolescentes y los adultos. No podemos seguir trabajando sin tener un eje central que nos una. Es decir, si se trabaja con niños, hay que hacer de los niños discípulos que discipulen niños. Esa misma línea hay que mantenerla a nivel de adolescentes y jóvenes, para que cuando lleguen adultos tenemos una iglesia que no carece y que no está dividida tampoco. Hay que conectar generaciones. En este tiempo, cuando uno ve las iglesias, cuando uno analiza las iglesias, se da cuenta que las generaciones no están conectadas. Wow. De que Dios quiere, y es la oración de Jesús: Padre, que ellos sean uno como nosotros somos uno. Correcto. Pero las familias, llegamos a las iglesias y la estructura que tiene la iglesia manda a los jóvenes por allá, los adultos por allá, los ancianos por allá, y la iglesia no une. Es cierto. La iglesia divide.
y Cristo quiere que seamos uno, pero no vivimos. Entonces, no, las iglesias, en su gran mayoría, no todas digo, pero en su gran mayoría, las iglesias no planifican juntos. Es decir, el año laboral de la iglesia debe iniciar con una planificación de lo que estamos hablando ahora aquí, en esta reunión esta semana a nivel pastoral. Tenemos que sentarnos a soñar juntos. Correcto. Que soñemos juntos, que no sigamos soñando aisladamente. En cada departamento, no separado. No, porque es que casualmente ese concepto de departamento fue el que nos dividió. Y ese concepto de departamentos es el que yo personalmente creo que ese concepto de departamentos hay que quitarlo. Porque no es el concepto de departamento, es el concepto de iglesia. Y no trabajamos no deberíamos trabajar por departamentos, deberíamos trabajar por Cristo, por causas, por programas que estén enfocados y si en algún programa coincidimos, si lo planificamos juntos en algún programa, coincidimos jóvenes, niños y adultos, eso sería fenomenal. Eso sería fenomenal, porque ahí hay que llegar. Tenemos que llegar y sí es posible. Yo creo que sí es posible, pero depende mucho de lo que no es lo que yo quiera, sino de que casualmente el estarse entrenando, el estarse involucrando, y yo pienso que eso es otro mensaje que hay que darle a la juventud, Ricardo, es que, a ver, en serio, si usted cree, si yo considero que ya lo sé todo, ya me enterré. Pero cuando yo tengo hambre y sed de aprender más, cuando yo tengo hambre y sed de crecimiento, yo también busco otros liderazgos, no necesariamente líderes cuadrangulares, no necesariamente solamente la cuadrangular, si me entiende, porque tenemos grandes líderes a nivel nacional y a nivel internacional, también a nivel cuadrangular, pero también la Iglesia de Cristo va más allá de la cuadrangular, y también hay muy buenos líderes en otras iglesias que cantan otra cosa que yo no canto, pero es que eso no significa que eso no es el cristianismo, ¿verdad? Que viven en otro mundo, sí, estamos totalmente de acuerdo, pero el rozarnos, el salir a otros congresos, el leer, el tener hambre de conocimiento, eso nos permite seguir creciendo, porque tenemos que seguir creciendo. No hay otra manera de seguir inspirando. Si yo crezco, yo sigo inspirando, porque esa es una de las cosas que yo creo que debe provocar un líder. Jesús lo hacía. Inspirar. Y eso es algo que yo espero seguir haciendo hasta el día que me muera. Poder ser de inspiración para alguien. Empezando por mi casa, quiero seguir siendo de inspiración para mis hijos y para mi esposa. Ingrid me dice algo muy curioso. Nunca lo he dicho en público, pero una de las cosas que ama, por así decirlo, más es esa parte que dice que yo le transmito inspiración. Dice que el día que yo le deje de transmitir eso va a estar en problemas, porque para una mujer es muy importante, dice, como ella como esposa. Y imagínese los muchachos, la familia, como dice usted, si no le transmitimos eso, ni deseos de venir a la iglesia. Por eso, pero sí o no, que en el momento en que uno le diga, mira, es que viene Ingrid Rosario, que viene Alex Campos, es que viene Evan Kraft, es que viene, ¿verdad? Fulano de tal, es que viene Cash Luna, es que viene, pero cuando escuchan tu nombre, ¿qué siente la gente? Buena pregunta. ¿Me entiende? Ya, no es un tema de egos, porque aquí no estamos construyendo nombres, pero cuando la gente escucha el nombre de Dani González, ¿qué siente? ¿Me entiende? Entonces yo digo, Señor, ¿qué estoy provocando yo? ¿Qué estaré provocando? Yo quiero provocar cosas buenas, yo quiero provocar buenos comentarios, yo quiero provocar lo que Jesús provocó. Correcto. Jesús no solo provocó mover multitudes que querían tener lo que Jesús estaba dando, que eran sanidades, que era inspiración, que todo eso. Jesús también provocó roncha. Correcto. Jesús también provocó gente que lo llevaron ahí a la cruz. Estaba en el destino, pero lo llevaron a la cruz. Fueron usados, pero lo llevaron a la cruz. Wow. Pero bueno, yo espero que yo creo que ya no es necesario ir a la cruz. No nos vamos a quitar que la gente nos critique por cosas que hagamos. Y yo estoy seguro
Y no tengo la menor duda que habrá gente que a nivel país posiblemente mi estilo de liderazgo no le guste. Pero no tengo ningún problema con eso. Es que el estilo de Jesús tampoco le gustó a mucha gente, ¿verdad? Pero sí tengo claro, digamos, de que si debo inspirar más que críticas, ¿verdad? Debo inspirar un poquito más. Entonces yo creo que es algo que tenemos que llevarnos de aquí, es cierto, de esta conversación, de que siempre los que están atrás se fijan a los que van adelante, ¿verdad? Y yo hoy tengo pastores que admiro mucho. Hay personas que admiran mucho. Hace unos días atrás nos hicieron este ejercicio: escriba 5 nombres de 5 personas que admiras, pero así. Y hay gente que tiene problemas porque no admira a nadie, ¿verdad? Entonces, yo tengo personas que admiro muchísimo y aprecio muchísimo dentro y fuera del país, y yo, si quiero dejar una huella, es una huella de inspiración, ¿verdad? No, con solo eso, si alguien me puede recordar, porque dijo, mire, en algún momento, con solo que yo vi a Dani, me inspiró. Me entraban ganas de trabajar. Con solo eso yo digo, Dios, qué carga. Más que suficiente. Qué carga, más que suficiente. Es cierto. Sí. No, la verdad, la conversación ha sido muy, muy interesante. Yo creo que es con el que más he durado. Bueno, hay que recortarla entonces. No. De eso se trata. De eso se trata. De hecho, el podcast se llama Conversando con. Esta vez fue con mi estimado Dani. Pero es precisamente eso. Lo que yo pretendo con este podcast es que el que nos ve y el que nos escucha es como que si estuviera sentado aquí en la mesa. Sí. Conversando relajadamente de temas muy importantes. La verdad es que a veces los dejamos pasar y a veces por tiempo más bien no los conversamos. Sí. Y gracias a Dios por este medio, porque el tiempo no es tan determinante, porque lo que pretendemos también es conversar de esos detalles que tal vez el tiempo no nos deja conversar. Sí. Y poder transmitir algo que tal vez en una prédica por tiempo, vuelvo a decir la palabra, no se puede compartir. Y de verdad, muchas gracias con mucho gusto por estar acá. No creo que sea la última, es la primera, pero no creo que sea la última. No, hay muchos temas, Ricardo, hay muchos temas que tocar. Hay varias gente que sabe que a mí siempre me ha gustado el tema de la radio. Y cuesta, en realidad cuesta, porque hay que como ir escuchando la voz de Dios y ir haciendo, ¿verdad? Ir haciendo. Pero yo creo que en algún momento de todo esto Dios también te va a ir llevando, y de pronto quizás en algún momento también se puede abrir otras oportunidades para hacer más cosas. Correcto. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en realidad hay muchas cosas que conversar, hay mucha gente que hace ese gran esfuerzo que está haciendo usted, porque toma tiempo, porque realmente hay que sacar tiempo para todas estas cosas, pero hay que provocar diálogo, hay que provocar conversación. No hay muchos programas en el país. Obviamente la gente lo que quiere escuchar es de otras cosas, ¿verdad? Pero si nosotros estamos involucrados en esto, tenemos que hablar de las cosas que nos apasionan, que nos interesan, ¿verdad? Posiblemente si hay un tema de ingeniería y arquitectura, pues hablaré de ingeniería y arquitectura, ¿verdad? Pero ahorita tiene que ver con las cosas de Dios, con las cosas del reino, ¿verdad? Y por lo menos aquí les dejamos un poquito de semblanza de lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Y yo espero no haberles entretenido en ese viaje que tal vez están haciendo ahí en el carro, ¿verdad? Porque yo los escucho cuando ando en viajes largos, ¿verdad? Porque mientras estoy trabajando algo ya me interrumpen y le pongo pausa y me pierdo en la conversación. Pero bueno, para los que están escuchando esto, esperamos haberlos inspirado, ¿verdad? Y motivado. Muchas gracias, Dan. Mucho gusto, Ricardo. Nos vemos más adelante. Sí. Esto ha sido todo por hoy. Estamos para servirle. Hasta luego. Saludos a todos. Saludos.